¿Ven que lo dibujé? Esta es una de las tantas cosas ultra predecibles que hice para la charla del día de hoy. Van a ser un montón, no se van a sorprender nada básicamente. La temática, como les contaba Lau, es shock. Gracias por invitarme, estoy re contenta. Gracias a todos por venir, también es bastante choqueante si seguimos en el hilo de cosas predecibles. Era esto o poner un print de Wikipedia de lo que significaba la palabra shock y me pareció un poco más divertido. Les cuento un poco de mí brevemente para los que no me conocen. Mi nombre es Lía, tengo 26 años y hace un año y pico que empecé a crear un personaje que se llama La Cope, en el cual subo viñetas todos los días de un poco de reflexiones, observaciones de la vida cotidiana, siempre con una cuota de optimismo y de humor. Y en esta cotidianeidad y en estas cosas de todos los días se me ocurrió que para hablar de shock yo podía hablar de esto de choquearse con muy poco y de quizás llamarme la atención, cosas que están ahí todos los días, y de eso nace un poco lo que es La Cope. Primero, Primero, cuando Lau me dijo que la temática era shock, lo primero que pensé fue, bueno, voy a hablar realmente de cómo me choquea a mí todos los días haber empezado a laburar de dibujar, que siempre fue algo que fue un hobby. Yo soy redactora y siempre creí que iba a ir solo por ese lado. Y cuando empecé a hacer esto sin saber dibujar y empezó a crecer un montón, me di cuenta que saber dibujar es un poco subjetivo y que uno puede hacer las cosas con su estilo y a su manera. Sí debe ser muy choqueante para la gente que de verdad sabe dibujar, que yo esté haciendo plata con esto. Para mi familia es muy choqueante, para mis amigos también. Pero se me ocurrió que hablar mal de mí durante 20 minutos era un bajón. Así que después pensé en contarles un poco la cantidad de cosas bizarras que me pasaron en este tiempo. Choqueante es, por ejemplo, el mismo año haber sido protagonista de propaganda política de sociales y ser la ídola de Candelaria Tinelli, es raro. Fui parte de un meme hermoso que fue el de Massa de Tajaí. Cosas que me enorgullecieron este año, mamá, papá. Que no están acá, pero se las dedico. Pero como sé que vino gente muy importante y habló de cosas serias acá, pensé en hablar de algo un poquito, porque Lau me iba a matar si hablaba de los memes. Y se me ocurrió un poco hablar del shock como fuente de inspiración. Todos se recordarán, a principios de este año ocurrió un atentado en un semanario satírico francés, en donde en este atentado murieron 12 dibujantes. Y el mundo entero reaccionó hacia eso, como suele pasar con los eventos importantes, y hoy en día con Twitter y Facebook y todas las redes sociales, todos estamos ahí opinando y demás. Y también el humor gráfico y los dibujantes y las historietas tienen una parte importantísima en eso, porque siempre cuando pasan estas cosas nos sirven de fuente de inspiración. Este día esto nos obligó a todos los que hacemos esto un poco a solidarizarnos y a hacer algo que tuviese que ver con eso. Y aún si no teníamos tiempo o no teníamos ganas de hacerlo, había como una cuestión de, bueno, tengo que inspirarme con esto porque es algo que choquea y uno también quiere ser parte de eso. Pero por suerte no pasan cosas de estas todos los días, porque si no el mundo sería mucho más horrible de lo que ya de por sí es. Entonces empecé a pensar qué pasa cuando no hay estos eventos, qué pasa todos los días con las cosas que están ahí y que no salen en la tele y que no las comentamos en Twitter. Están largas pestañas, si no lo siguen en Facebook están haciendo todo mal porque es un genio. Y empecé a pensar en estas cosas como por ejemplo estar en el colectivo simplemente sentado y pensando en tu trabajo que es una mierda y que estás llegando tarde y te haces el dormido porque está por subir una vieja
Y puedes simplemente hacerte el dormido o prestar atención y empezar a observar y empezar a sorprenderte con estas cositas chiquitas y quizás surgir con un chiste como estos, que no sé si lo llegan a leer, pero para mí es hermoso. Esta es Jetta, también es una cosa hermosa en Facebook, síganla. Y se me ocurrió también en esto del proceso de pensamiento, me la imaginé a ella sentada viendo Breaking Bad por segunda vez en lo que va del segundo semestre del año y pensando un poco en esto de tengo que hacer algo con mi vida. Y cuando uno se pone a observar y a prestar atención a estas cosas que pueden seguir de largo en un capítulo más de Breaking Bad, también puede servir de inspiración, de frenar un segundo y de crear, por ejemplo, una historieta o lo que ustedes tengan en sus procesos creativos ganas de hacer. Yo personalmente soy una persona muy observadora, creo que es como mi cualidad, mi virtud, qué horrible. Y siempre lo fui y siempre me pregunté qué podía hacer con eso, ¿no? Más que regalar buenas cosas para los cumpleaños y ganar las discusiones, porque me acuerdo de lo que dijiste hace 3 años y medio, me di cuenta que esto de ser observadora podía servir para empezar a encontrar esos insights o esas cositas. Insight, qué palabra de persona que trabajó en publicidad muchos años, pero esas cositas que están ahí todos los días y que si uno les presta atención se pueden hacer muchísimas cosas. La COPE es un poco el resultado de eso, de mi espíritu de sorprenderme con absolutamente todo lo que pasa y un poco de cosas que realmente no son tan relevantes, pero de alguna manera empecé como a contar lo que yo sentía o lo que a mí me pasaba. Ahí está. Y me empezó a pasar que de una manera muy sorprendente, muchísima gente empezó a sentirse identificada con eso. Y yo realmente no entendía por qué al principio, porque a mí me pasaba desde mi lugar que todas las cosas que yo reflexionaba sobre la vida, sentía que solo me pasaban a mí. Y de golpe subir algo que vos sentís que solo te pasa a vos y que haya un montón de gente que te diga, no, soy yo, boluda sos vos, @Vicky, somos nosotras, y etiquetan a todas las amigas, gracias por hacer eso, me sirve un montón, aguante. Y lo más loco de todo fue que empecé a ver que la mayoría de esos comentarios eran mujeres. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque si bien hay muchos chicos, y me sorprende la cantidad de chicos que hay acá, gracias también, la mayoría son chicas, y eso para mí fue rarísimo, porque si hay algo que nunca me sentí en la vida, fue un estereotipo de mujer y de ese lugar común en el que se nos pone a las mujeres. Y todo esto me ayudó a mí también a darme cuenta que en realidad lo que estaba completamente errado era lo que todos creemos, que la mujer es. Y empecé a darme cuenta que había un montón de cosas de las cuales hablar que realmente eran los lugares comunes. Y la verdad es que los medios me la dejan bastante fácil, porque juro por Dios que no investigué demasiado. O sea, entré a las páginas de 2 revistas para mujeres y esto fue lo primero que me apareció. Y es rarísimo, porque es rarísimo que esta sea como la información. No me acuerdo en qué página las secciones son sexo y pareja, belleza, cocina y mamá. Entonces es como que decís, ¿en qué momento a nadie se le ocurrió que podíamos hablarle a la mujer desde otro lugar? Esta foto más que yo, que es una... Si no tienen pesadillas con esto, estamos haciendo todo mal. Pesadilla cultural, es terrible, me hace mal, la quiero sacar. Muchas de las cosas que surgen en la COPE, y creo que es algo que es básico para hacer humor, es esto que les decía de la observación y de prestarle atención a cosas que surgen de lo menos esperado. Una tarde estaba una amiga en la playa, aburridas y torturándonos, básicamente porque no teníamos ese culo. Como mirándonos los culos entre nosotras y analizando cómo íbamos a hacer. Tenemos que dejar, yo creo que las mujeres decimos tenemos que dejar de comer una vez por minuto. Y es una cagada que nos pase eso, realmente es una cagada. Pero en esa observación empezamos a hacer un juego muy de nene de 15 años, pero empezamos a ver culos. Y empezamos a apostar cuántos culos sin celulitis encontrábamos. Y juro por Dios que no encontramos ninguno. O sea, hasta los culos más hermosos y divinos de la playa tenían celulitis. Entonces empezamos a hablar como de qué nos estamos preocupando. O sea, ¿por qué nos estamos acomplejando tanto y volviéndonos locas y gastando tanta plata en algo que
es lo más normal del mundo. O sea, en un tiro es como que de golpe nos acomplejemos por tener 10 dedos. Es como empezamos a hacer electrodos para ver si nos cae una falange del dedo. Y en este tipo de reflexiones y de charlas empecé a hacer... Estoy apuntando acá porque soy una genia. Empecé a hacer este tipo de viñetas que son realmente las más, o de las más likeadas y compartidas. Y para mí esto es muy loco y fuera de joda parece una boludez y para mucha gente puede serlo. Y puede haber surgido de una charla de dos boludas que se olvidaron de las paletas en la playa y nada más. Pero este dibujo particularmente tiene casi 500 comentarios de mujeres y hombres debatiendo de cuestiones de género, que está buenísimo. Y leerlo es bastante como, bueno, estoy haciendo algo bien. Hay algo que de la búsqueda de todo esto que estuvo bien. Otra de las cosas de las cuales, hablo un montón, yo soy muy profunda, hablo de cuestiones re profundas, súper intelectual. Una de las cosas de las cuales hablo un montón es de los feriados. En realidad tiene que ver más con haber trabajado muchísimo, como les dije recién, trabajé muchos años en publicidad, lo cual implicó que rotara de agencia a agencia, trabajé en un montón de lugares para la edad que tengo y me encontré con un montón de compañeros de trabajo distintos, de jefes distintos y de ámbitos laborales distintos. Y aún hasta en los lugares que mejor la pasé, me empecé a dar cuenta que todas las personas que están sentadas en una oficina la están pasando como el orto. Todas. Capaz hay uno que está ahí, que es como el goma de la oficina, que le gusta estar ahí, pero todos lo odiamos. ¿Por qué te gusta estar acá? Y es raro, porque lo empecé a pensar y empecé como a obsesionarme con esta idea de por qué todos estamos haciendo esto. Sí, obviamente, para pagar el alquiler y Fiverr del 6 megas y el Zoom con pileta que no usás nunca y las expensas y demás. Pero empecé como a buscarlo más desde un lado medio profundo de, che, obvio que nos gustan los feriados, a quizás hay una cuestión medio generacional de no queremos hacer más esto, tenemos ganas de estar por nuestra cuenta, de gente que empieza a renunciar. Y me parece que hay un cambio grande que me gusta aprovecharlo porque también cada vez que subo un dibujo que tiene que ver con feriados o con jefes del orto o con cosas que está todo mal en el trabajo, estalla. Es como, a veces me llegan mensajes como, mañana es feriado, no pusiste nada. Perdón. Sorry, no sabía que era mi tarea, te lo pido mil disculpas. Nada, muy intelectual. Muchas de las cosas, fuera de joda, ustedes se ríen, pero es top 3 de los posts más likeados que subí en todo este tiempo. Más comentados, por lo menos. Tiene 1000 y pico de comentarios, esto. Yo tampoco entiendo, o sea, les pido perdón, no lo entiendo. Básicamente esto fue literalmente una charla que tuve con unas amigas del trabajo en el cual empezamos a debatir cosas súper profundas como el uso del slip en los hombres. Y yo me quedé con eso en la cabeza como, che, éramos 5 y las 5 decíamos que no nos gustaba el chabón en slip. Y de golpe mandé un mensaje a otras amigas, che, ¿ustedes qué opinan del slip? Mis amigas ya no saben qué hacer conmigo. Me contestan las cosas, pero como una loca. Y me empecé a dar cuenta que había algo ahí y subí esto medio como, bueno, nada, hago el chiste del slip y de golpe la Universidad de Massachusetts, esto se lo juro por Dios, puede hacer un estudio que se llame el 99% de las mujeres se sienten deserotizadas por el slip. Y también descubrí que los chabones defienden el slip, como, boluda, te ajusta los huevos, no me critiques. Y simplemente fue una charla entre amigas, pero bueno, pasa un poco por eso, por empezar a observar estas cosas y a encontrar las cuestiones más comunes en charlas que la mayor parte de las veces pasan desapercibidas. Pero creo que lo más como festejado o celebrado, así como por los seguidores de Facebook, y un poco lo que más me gusta a mí hacer también, es hablar de las relaciones modernas en general y de cómo nos llevamos con estas cuestiones medio de género también, o sea, medio que los pibes creen que yo soy mala, pero no, y las pibas creen que digo la verdad, que tampoco es verdad. Este es uno de los primeros dibujos
que subí. No sé si se llega a leer, pero básicamente es como un enrosque de vos me diste like y yo te retuiteé y yo te mandé una vida de Candy Crush, bueno, chau. Y fue muy loco porque cuando subí esto, que fue al mes de haber empezado la página, ese día los likes que tuvo la página habían triplicado la cantidad de likes que yo había tenido en todo el mes. Fue como el primer post que realmente me hacía ver que había algo en todo eso y que se podía ir a algún lugar. Y empecé mucho a tocar este tema. Este que está acá es uno de los pocos, algo que me preguntan mucho siempre, es si dibujo literalmente las cosas que me pasan. Y de verdad que no. O sea, intento no hacerlo porque también para mí es una exposición muy grande a veces. Y si bien obviamente tomo cosas que me pasan en la vida, trato siempre de cambiarlas porque si no es raro como ver cuánta gente comenta sobre algo que te pasó, es horrible. Pero este que está acá es literalmente algo que me pasó. Básicamente me pasó. Lo quería aclarar antes, no sé por qué, pero puse el celular ahí, lo dibujé medio como indignada al punto de que esta fue mi cara cuando yo recibí el mensaje. Pero esta también fue mi cara cuando yo subí el dibujo, porque este fue un dibujo que a mí me daba mucha vergüenza subir. No sé si vergüenza, sino más bien como no hay nadie al cual le puede haber pasado esto. O sea, nadie puede ser tan perdedor. A nadie en el mundo le puede haber pasado de invitar a un chabón a su casa y que le conteste ese gato de mierda de Facebook. Lo odio ese gato. Y lo tuve ahí guardado en un cajón un montón de tiempo hasta que un día no tuve nada que subir. Y fue como, bueno, ya está, lo subo. Y cuando me levanté el otro día y los comentarios eran como, ¡ah, no puedo creer, me pasó lo mismo! Y yo estaba en mi casa como, ¿sí? ¿A vos también te contestaron un gato? O sea, posta, qué bueno, pero qué malo. Y empecé un poco a darme cuenta que tocar este tema estaba bueno aun cuando yo no lo entendía, aun cuando yo no tenía una respuesta para eso. Yo no tenía idea por qué me habían contestado un gato, ni tenía idea qué contestar. Y no solo me pasaba a mí, sino que le pasaba a amigas mías. Y no sé cómo lo viven ustedes, pero a veces uno con uno mismo se castiga bastante, ¿no? Como, es mi culpa, no le gusto, soy horrible. Pero cuando ves una amiga tuya que es linda y te parece lo más y le pasa lo mismo, decís, ¿qué mierda pasa? ¿Por qué a vos tan bien? Y cuando ves que hay 350 pibas diciéndote, a mí también me pasa, decís, ¿pero qué es lo que está pasando? Y empecé como a sobreanalizar una cuestión de la cual todavía, mil disculpas, no tengo una respuesta, pero sí empecé a ver que había esta cosa de tire y empuje, de un cambio cultural muy grande, de un montón de vías de comunicación que a veces facilitan las cosas y a veces las complican un montón. Los stickers de Facebook, por ejemplo, úsenlos con moderación, es una recomendación. Y empecé a hablar muchísimo de esto, muchísimo de la posición quizás más de las chicas que me escribían sus historias y no, bueno, me invité a un chico a salir y me dijo que no, ¿y por qué me da vueltas? A veces me preguntan cosas y no sé, amor, tengo idea, no tengo una puta idea. Y empecé a hacer este tipo de dibujos en los cuales nunca en la vida tantos chabones me habían puteado tanto. O sea, si yo no volví a terapia después de leer esos comentarios, yo no vuelvo nunca más a terapia. Pero me di cuenta, por ejemplo, cuando subí este dibujo que tenía que ver con esto, ¿no? Con la chica invitándolo a salir a él y él medio que, no, pará, ¿qué estás haciendo? Y me empecé a dar cuenta que también había una falta de conocimiento de nuestra parte, ¿no? Y lo veía en mis amigas y lo empecé a observar en las cosas que me pasaban a mí, en las cosas que me escribía la gente. Y también empecé a ver que nosotras no tenemos muy en claro cómo hacerlo. Y empecé a dibujar la otra parte de la cuestión también, ¿no? O sea, esta cosa de lo poco claras que somos a veces y de que creemos que estamos siendo súper claras. Como, mirá el mensaje que le mandé, es obvio que me lo quiero coger. No tanto. O sea, sé que crees que sí, pero no tanto. Acá los chicos me quisieron un poco más, como, bueno, Cope, no nos odias tanto. Y empecé a ver esto de me dio una desesperación y una confusión enorme de las dos partes. Y la conclusión era, hablando con mis amigos varones y con mis amigas mujeres, que básicamente por algún motivo que desconocemos, todos nos estábamos quedando con las ganas de cosas en una lucha de, no, los histéricos son ellos ahora, no, ellas son las histéricas, son las vuelteras. No sé, chicos, o sea, pongámonos de acuerdo,
Pues nadie está cogiendo con nadie. Y yo no tengo la solución para eso. ¿Me acabas de filmar diciendo eso? No lo subas a Instagram. No hagas un GIF de Facebook. Y así como en otra charla, juro por Dios que es con la misma amiga que con la de los culos, no sé por qué, tengo un montón de amigas, pero fue con la misma, en la cual vino y me dijo, me gusta este chico, pero no sé cómo decirle que lo amo. Le digo, no le digas que lo amás. O sea, partamos de esa base, tratá de no decirle que lo amás. Y como en todas las cosas que trato de hacer, de tomármelas con humor, no solo desde la COPE, sino en la vida en general, mi respuesta fue, decíselo con un chiste, de última se reirán incómodos los dos, pasará de largo y listo. Y me pareció bueno tratar de buscar una manera como para aprender a decir estas cosas sin decirle al otro, quiero que seas el padre de mis hijos, básicamente. Hablamos 2 veces, pero ya sé cómo le vamos a poner a nuestros hijos, ¿no? Y se me ocurrió empezar a hacer unas tarjetas, especie de tarjetas, como para decir, me gustás más que ciertas cosas que a mí particularmente me gustan mucho. Y realmente no entendía por qué habían tenido la repercusión que tenían, porque cada vez que, de hecho, ahora a las 9 está programado uno de estos, facebook.com/lacope. Empecé a hacerlos y cada vez que subía uno, tallaba de compartidos y de likes y no eran tan graciosos. Hice un montón de estos. Acá creo que hay otro. Este fue muy likeado también. Hacía mucho frío el día que lo subí, fue marketing. Estrategia, chicos. ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo sé. Y empecé a pensar que quizás había otras maneras de decir las cosas. Y de esta observación y de esta cuestión de empezar a hablar con mis amigas y a ver que realmente era un problema muy común. De las mujeres por un lado, de no saber cómo decirlo, y de los hombres por el otro, de quizás no entender que se los estábamos diciendo. Y me empezaron a llegar mensajes como este, no sé si llegan a leerlo, pero dice, una piba, yo no llego a leer porque no veo, pero me lo acuerdo. Una piba que me daba vueltas me mandó esto hoy y nada, hoy viene a casa. Dibujito, gracias, Cope. De nada. Me empezaron a llegar mensajes estos de verdad todos los días, de pibas contándome cómo habían garchado por esto, y de pibes como agradeciéndome. De nada, chicos. Así que nada, un poco fuerte, sí, raro. No me recibí, pero hay gente que cogió por lo que yo hice. No sé si es... no sé si es importante, pero bueno. Sí, es re importante. Pero un poco, me pasaron un montón de estas cosas y un poco siempre partió de esto de aprender a observar, y creo que es algo que todos podemos hacer y que sobre todo, seguramente muchos de ustedes que estén acá tengan algún tipo de relación con trabajos creativos. Y a veces detenerse en los pequeños detalles los va a ayudar un montón a encontrar insights, o no sé qué palabra usar que no sea insight, que sea apto para no publicitarios, pero espero que todos entiendan lo que es. Y un poco de esto de choquearse con cosas chiquitas y con poco, no solo para el trabajo, sino para la vida también. Y esa soy yo comiendo unas medialunas. Gracias a todos por venir.